Buenas tardes con todos, estimados quienes escuchan y ven. Esta siguiente ponencia es de referente a un derecho comparado. Quienes habla pertenece a una gran institución como es el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento y ESIP. Desde ya enviarle un cordial saludo y fervoroso al distinguido maestro doctor Omar Alirio Martínez Omaña, quien ha compartido esta cátedra, y voy a hacer una relevancia o una similitud o diferencia referente al derecho comparado entre estas dos hermanas repúblicas, tanto de Venezuela y de Ecuador, empezando y arrancando, como lo dice en su artículo o en su vasto conocimiento referente al derecho comparado, el distinguido doctor Omar Martínez dice que el derecho comparado es un método de disciplina, estudio, comparación de diferentes culturas, legislaciones, sistemas jurídicos, entre otros. Las fuentes del derecho comparado son las mismas del derecho, es decir, la ley, la jurisprudencia, la doctrina y las costumbres. Por ello, algunos jurisconsultos han manifestado que el derecho comparado viene siendo una doctrina. Sí, en realidad, e incluso yo cuando asisto o acudo a audiencias en defensa del Estado ecuatoriano, a la institución al cual represento, me enmarco siempre en el derecho comparado entre estas dos naciones y hago un refuerzo a mi teoría del caso, y una de ellas también referente a las acciones de protección, que hoy en día, en nuestra actualidad, es obviamente un derecho constitucional reconocido por nuestra Constitución, antes o anteriormente llamado proconstitucional, como quizás lo hace ciertas, se podría decir, denominaciones la Constitución Bolivariana de Venezuela. Si bien es cierto, estas dos constituciones de dichas dos naciones tienen una, se podría decir desde mi punto de vista jurídico, una similitud, más no una diferencia arraigada o separada, quizás por cuanto venimos de una misma lucha, ¿no? Con un fin, con un propósito, como lo llama la justicia o quizás la Constitución en sus articulados, y topando la denominación de justicia, como decía Aristóteles, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si bien es cierto, tanto Venezuela y Ecuador obviamente tienen estos pilares fundamentales de la justicia, pero yendo un poco más allá acerca de las situaciones de los articulados de la Constitución Bolivariana de Venezuela y la de Ecuador, quiero arrancar o iniciar o indicar referente a esta diferenciación en el cual obviamente va a marcar un precedente, ¿no? Va a marcar una cierta diferencia referente a lo establecido en los articulados de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en el cual en su número 2 habla acerca de un Estado de Derecho. Sí, si bien es cierto, eso lo recoge. En cambio, en nuestro país habla acerca en el artículo 1, la diferenciación, un Estado constitucional de derechos y justicia social. Miren la diferenciación en la cual hablamos de Estado de Derecho versus Estado constitucional de derechos y justicia social, que aquí lo recoge en nuestro país, Ecuador, obviamente ya un sinnúmero de derechos que incluyen, ¿no? Aparte de los derechos fundamentales civiles, políticos y económicos, están estos derechos reconocidos. Y hoy en día, a través de la Carta Magna de la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 1, al hablar de derechos, un Estado reconoce un Estado constitucional de derechos y justicia social, se incluyó a partir del 2008 el derecho, incluso el de la naturaleza, que hoy en día en toda la situación, y creo que en toda la región de Latinoamérica o en otros países, se está dando estos cambios drásticos y climáticos, pero causados obviamente por el hombre, ¿no? Si bien es cierto, aquí por citar un ejemplo, en la ciudad de Quito se
quemó varias hectáreas, ¿no?, de naturaleza o de campos, ¿no?, en el cual se destruyó la flora y fauna. Pero su sanción fue muy leve, fue muy tibia, fue no contundente referente a la persona que cometió este delito, ¿no?, en el cual obviamente se le dieron medidas sustitutivas a la prisión y pueda salir en libertad. En realidad, bastante preocupante y lamentable cómo no se respeta dichas situaciones o dichos articulados referente al derecho fundamental o el derecho ya importantísimo como el de la naturaleza. Si bien es cierto, se ha creado ya últimamente precedentes constitucionales referentes de sentencias de primera y segunda aquí en nuestro país en el tema de la naturaleza, ¿no? Y así puedo citar casos Cedros o las demandas que se han instaurado en la provincia de Imbabura, entre otras. Hoy en día, sí, si bien es cierto, los jueces están aplicando lo que dice nuestra Constitución y más aún lo que establece el artículo 71 de nuestra Carta Magna, entre otros. A diferencia del Estado de la República de Venezuela, en el cual habla o tiene esa diferenciación al ser un Estado de derecho, ¿no?, en el cual obviamente se recoge ciertos derechos. Vuelvo a indicar, si bien es cierto, estas dos cartas tienen similitud, ¿no?, referente a dichas situaciones constitucionales. Pero también quiero indicar, o quizás hoy en día, nuestra Constitución, el artículo 88 de nuestra Constitución, en el cual habla de las garantías constitucionales, ¿no?, referente a las acciones de protección, en el cual obviamente hoy el ciudadano ecuatoriano o la persona que se ve agraviada de otra persona y activa ciertas garantías y son respetadas constitucionalmente. Y en muchos de los casos prácticos en el cual obviamente se ha ventilado y se ha defendido al Estado, tiene que ver con muchas circunstancias, ¿no?, en el tema constitucional en el cual ha sido favorecido la persona agraviada por parte del Estado y ha sido resarcido, no solo de cierta forma pecuniaria, sino tanto material como inmaterial, a diferencia del Estado constitucional, perdón, el Estado de Derecho de la hermana República Bolivariana, que, si bien es cierto, en su estructura habla acerca de una dignidad, el respeto a sus derechos, pero hoy en día, topando otro de los temas importantísimos, en el cual las dos cartas magnas tienen la similitud referente a los poderes, ¿no?, a los poderes del Estado, en el cual, si bien es cierto, las dos tienen similitud al hablar del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de participación. 5 poderes en las dos hermanas repúblicas, si bien es cierto, tanto de Venezuela como la de Ecuador. Pero lo preocupante quizás, y no quiero ser muy crítico referente a dichas circunstancias al topar o volver al tema al Estado de derechos, los mismos que son absorbidos quizás o irrespetados por el Poder Ejecutivo en el sistema o en el ordenamiento jurídico de Venezuela, a diferencia de Ecuador. Si bien es cierto, acá existen los poderes que gozan de una independencia, ¿no?, de cada uno de sus poderes. Es ahí también quizás la diferenciación, ¿no?, entre estas dos cartas magnas. Otra de las circunstancias que había topado en mi intervención y para finalizar por factor de tiempo es el tema de que Ecuador lo reconoce acá al derecho de la naturaleza, ¿no?, artículo 71 de nuestra Constitución, a diferencia de la República Bolivariana de Venezuela, lo reconoce como al ambiente, ¿no?, el derecho al ambiente. Esa diferenciación también hace una connotación importantísima, que incluso se apega siempre a una ley especial, a dicha normativa, a dicho derecho del ambiente. Incluso es penalizado, ¿no?, también en el ordenamiento jurídico de Venezuela. Con estas consideraciones y vuelvo a repetir, por factor de tiempo no puedo ingresar a dar más temas jurídicos quizás
referente a este derecho comparado, pero si bien es cierto, hemos topado ciertos puntos que son principales. Vuelvo a repetir, como los estados, ¿no? Al ser una diferenciación, el uno, al ser un estado constitucional de derechos y justicia social, y Venezuela lo reconoce como estado de derechos. Hasta aquí sería la exposición. Muy buenas tardes. Un buen día.